finales del siglo XVIII, Francia era un país sumido en la decadencia y la desigualdad. La monarquía, encabezada por el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, había caído en una espiral de gastos desmedidos y derroche, mientras el país luchaba contra la deuda y la hambruna. Las arcas reales estaban exhaustas, en parte debido al apoyo de Francia a la guerra de independencia de Estados Unidos, que había dejado al país al borde de la bancarrota. La nobleza y el clero, que conformaban los dos primeros estados en la sociedad francesa, disfrutaban de privilegios y exenciones fiscales que recaían sobre los hombros del tercer estado, el común de la población. Los campesinos y trabajadores urbanos soportaban impuestos opresivos, mientras que la nobleza vivía en lujosas mansiones exentas de cargas fiscales. El descontento se profundizaba a medida que la crisis económica se agudizaba. La falta de alimentos provocó hambre y sufrimiento en las ciudades, mientras que el rey y la reina, a menudo ajenos a las penurias del pueblo, seguían disfrutando de fastuosos banquetes en el Palacio de Versalles. Mientras tanto, las ideas de la Ilustración, que abogaban por la razón, la igualdad y los derechos humanos, se estaban propagando. Los filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu habían cuestionado abiertamente la autoridad monárquica y abogado por un cambio en la estructura de poder. En este caldo de cultivo de desigualdad y descontento, los ciudadanos de Francia comenzaron a clamar por un cambio. Las semillas de la Revolución Francesa se sembraron profundamente en la sociedad, esperando el momento adecuado para germinar y cambiar el curso de la historia. A medida que avanzaba el año 1789, Francia se encontraba al borde de un cambio histórico. La convocatoria de los Estados Generales por parte del rey Luis XVI fue un intento de abordar la creciente crisis económica y social. Sin embargo, un tercer estado, que incluía a campesinos, trabajadores urbanos y la creciente clase media, estaba decidido a no ser ignorado. Exigían igualdad de derechos y una representación justa en la toma de decisiones. Pero cuando sus demandas fueron desestimadas por la nobleza y el clero, tomaron una decisión audaz. Se declararon a sí mismos la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. El 20 de junio de 1789, cuando los diputados de la Asamblea Nacional llegaron a la sede de la reunión y encontraron sus puertas cerradas por órdenes del rey, se refugiaron en una cancha de tenis cercana. Allí, bajo la presión y la incertidumbre, juraron el famoso juramento del juego de pelota, comprometiéndose a no disolverse hasta que se escribiera una nueva constitución para Francia, una que garantizara los derechos y la representación justa de todos los ciudadanos. Este juramento marcó un punto de no retorno en la Revolución Francesa. Los cimientos del antiguo régimen se tambalearon mientras el pueblo, a través de la Asamblea Nacional, reclamaba su derecho a participar en la creación de un nuevo orden político y social. La chispa de la revolución estaba encendida, y la llama de la libertad, igualdad y justicia ardía con más fuerza que nunca en el corazón de Francia. El 14 de julio de 1789, la tensión en París alcanzó un punto de no retorno. La ciudad estaba inquieta, con un aire de revuelta que se había estado gestando durante meses. El pueblo, desesperado por la hambruna, la opresión y la falta de representación política, estaba listo para la acción. El objetivo de la furia popular era la Bastilla, una prisión estatal en el centro de París. Aunque en ese momento solo había unos pocos prisioneros en la Bastilla, simbolizaba la opresión y el abuso del antiguo régimen. Era un símbolo de la tiranía que el pueblo estaba decidido a derrocar. La multitud, compuesta en su mayoría por trabajadores, artesanos y hombres del pueblo, se armó con palos, picos y herramientas de trabajo. Avanzaron hacia la Bastilla, enfrentándose a una resistencia feroz por parte de las tropas reales. Pero el pueblo estaba decidido, y la lucha fue feroz. Después de horas de combates encarnizados, los rebeldes lograron tomar la Bastilla. Las puertas de la prisión se abrieron y los prisioneros fueron liberados. Entre el botín incautado se encontraron armas y municiones, lo que fortaleció aún más la posición de los revolucionarios. La toma de la Bastilla no solo fue un triunfo militar, sino un símbolo de la voluntad del pueblo de Francia de luchar contra la opresión y la injusticia.
La noticia de la caída de la Bastilla se extendió rápidamente por toda Francia, avivando la llama de la revolución en otras ciudades y regiones. Este evento histórico marcó el inicio oficial de la Revolución Francesa y cambió para siempre el curso de la historia de Francia y del mundo. Fue un recordatorio poderoso de que cuando el pueblo se une en busca de la libertad y la justicia, ningún símbolo de opresión puede resistir su determinación. Tras la toma de la Bastilla y la consolidación de la Asamblea Nacional, la Revolución Francesa avanzó a un ritmo vertiginoso. En agosto de 1789, la Asamblea tomó un paso histórico al proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La declaración afirmaba los principios fundamentales de la revolución: la igualdad de todos ante la ley, la libertad de expresión, la propiedad privada y la resistencia a la opresión. Fue un acto audaz que trascendió las fronteras de Francia y se convirtió en un símbolo de los ideales revolucionarios en todo el mundo. Uno de los principales arquitectos de la declaración fue el Marqués de Lafayette, un aristócrata que se unió a la causa revolucionaria y luchó por los derechos del pueblo. La declaración inspiró a todos los que anhelaban un mundo donde los ciudadanos no estuvieran sujetos a la arbitrariedad de un rey o una aristocracia privilegiada. Sin embargo, mientras estos ideales inspiraban a muchos, también enfrentaban una dura oposición. La nobleza y el clero se resistieron al cambio, y en algunas partes de Francia, la resistencia a las reformas se convirtió en violencia. La tensión estaba en aumento y la nación estaba al borde del conflicto. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se convirtió en un faro de esperanza para los oprimidos y en un desafío directo al antiguo régimen. Sin embargo, aún había un largo camino por recorrer antes de que los ideales revolucionarios se convirtieran en una realidad concreta en la Francia del siglo XVIII. La Revolución Francesa seguía avanzando con un ímpetu incontenible, pero a medida que los ciudadanos luchaban por la igualdad y la justicia, la crisis económica y el hambre persistían en París. En octubre de 1789, miles de mujeres parisinas, desesperadas y hambrientas, tomaron la iniciativa. Se unieron en una marcha que pasaría a la historia como la Marcha de las Mujeres a Versalles. Su objetivo era claro: exigir pan y justicia al rey y la reina María Antonieta, a quienes consideraban responsables de su sufrimiento. La multitud, compuesta principalmente por mujeres de los estratos más bajos de la sociedad, avanzó hacia el Palacio de Versalles. Su determinación era inquebrantable, y sus demandas resonaban en cada paso que daban. Llevaban consigo picas, hachas y otros utensilios, recordando a la Bastilla y a la toma de poder del pueblo. Finalmente, las mujeres llegaron a Versalles y confrontaron al rey y la reina en su propio palacio. La tensión en el aire era casi palpable mientras se presentaban ante ellos, reclamando justicia y alimento para sus familias. El rey, sorprendido por la magnitud de la protesta, finalmente accedió a sus demandas. La marcha de las mujeres a Versalles se convirtió en un punto de inflexión en la Revolución Francesa. Demostró que el pueblo estaba dispuesto a tomar medidas audaces para luchar por sus derechos y que la revolución no se limitaba a las salas de debate de la Asamblea Nacional, sino que se manifestaba en las calles y en los corazones de los ciudadanos. Este evento no solo influyó en el curso de la Revolución Francesa, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de la lucha por la igualdad y la justicia en todo el mundo. La Marcha de las Mujeres a Versalles es un recordatorio poderoso de la capacidad del pueblo para unirse y forjar su propio destino. La Revolución Francesa se adentraba en una fase turbulenta conocida como el Terror. Este período, que abarcó desde 1793 hasta 1794, estuvo marcado por una violencia desenfrenada y una lucha por el poder interno en Francia. Maximilien Robespierre y el Comité de Salvación Pública, un órgano ejecutivo revolucionario, tomaron el control del gobierno. Su objetivo declarado era proteger la revolución de sus enemigos internos y externos. Sin embargo, su régimen se caracterizó por medidas extremas y una represión brutal. Durante este periodo, miles de personas fueron arrestadas, juzgadas y ejecutadas por sospechas de oposición a la revolución. La guillotina se convirtió en un símbolo de esta época, y las ejecuciones públicas eran comunes. La aristocracia, la nobleza
y aquellos considerados enemigos de la revolución enfrentaron la pena de muerte. Uno de los momentos más impactantes fue la ejecución del rey Luis XVI en enero de 1793. Fue un evento que conmocionó a Francia y al mundo. Por primera vez en la historia, un monarca europeo fue ejecutado por su propio pueblo. Pocos meses después, la reina María Antonieta, quien había sido vista como un símbolo de la decadencia de la monarquía, también enfrentó el juicio y la guillotina en octubre de 1793. Su ejecución marcó el fin de una era y la caída de la realeza francesa.